Hola, me llamo Ezra. Tengo dos hermanos mayores, o debería decir que tenía dos hermanos, ya que ya no viven con nosotros. No tengo idea de dónde fueron y mis padres se niegan a darme una respuesta directa. Cuando pregunto, siempre me contestan, se fueron a vivir con tus abuelos, o no importa que se hayan ido. Recuerdo la última vez que vi a mi hermano mayor, Matthew. Mi padre y él estaban teniendo una gran pelea. Al día siguiente mi hermano desapareció, su habitación estaba vacía y mis padres actuaban como si todo fuera normal. Y cuando pregunté por Matthew, dijeron que volvería pronto, pero nunca lo hizo. Lo mismo sucedió casi 3 semanas después con mi otro hermano, Adam. Excepto eso, no hubo pelea con él. Estaba aquí un día y se fue al siguiente. Seguí preguntando qué les había pasado, pero ellos seguían evitando toda conversación. No entendía por qué no me respondían. Solo quería saber, extrañaba a mis hermanos, y mientras estaba atrapado en mi propia cabeza, preguntándome qué podría haberles pasado, comencé a notar algo más. Mis padres me estaban evitando, como si yo ni siquiera existiera. Yo entraba a una habitación y dejaban de hablar o abruptamente comenzaban una nueva conversación, o algunas veces simplemente dejaban de hacer lo que estaban haciendo, se levantaban y salían de la habitación. Después de que mi segundo hermano desapareció, decidí que era suficiente. Quería llamar a la policía, pero cuando la policía llegó a nuestra casa, mis padres lograron convencerlos de que no tenían más hijos que yo. Incluso les mostraron documentos falsos que decían eso, y también afirmaron que estaba loco. La policía les creyó y se fue. Pensé que después de que la policía se fuera, mis padres me dirían algo, cualquier cosa, enfadarse por llamarlos o reaccionar, pero no hicieron nada. Entonces fui a mi habitación. Me sentía muy solo sin mis hermanos. Me tumbé en la cama y miré al techo. Tenía que descubrir qué demonios estaba pasando. Pensé en un plan. La única forma de averiguar lo que estaba sucediendo era saber lo que decían mis padres mientras estaban solos. Entonces, el plan era que me escabullería a su habitación y me escondería debajo de su cama antes de que entraran a dormir, y simplemente me escabullería después de que se durmieran. Parecía infalible, ¿verdad? De esta manera podría obtener alguna respuesta sobre lo que estaba sucediendo. Más tarde ese día, los tres nos sentamos a la mesa y cenamos en silencio, que es como era cada comida durante el último mes más o menos. Nadie miraba nada más que nuestros platos mientras nos metíamos el mediocre pastel de carne a la boca. Después de terminar la mía, me disculpé y volví a mi habitación. Esperé. Siempre se iban a la cama a la misma hora todos los días, así que sabía que no sería difícil entrar allí y colocarme debajo de la cama antes de que se acostaran para dormir. Era casi la hora de que mis padres se acostaran, así que me arrastré hasta su habitación, asegurándome de no crujir los tablones que pudieran escucharse abajo, y me metí debajo de la cama. Era un hueco apretado, el aire estaba lleno de polvo y después de que la falda de la cama estuviera baja y colocada, la oscuridad era absoluta. Ahora todo lo que ya quedaba por hacer era esperar. Entonces esperé y finalmente me quedé dormido. Era extraño que no se acostaran cuando normalmente lo hacían, pero cuando finalmente se acostaron y mi padre se metió en la cama, me desperté. Podía oírlos hablar, pero fue el final de la conversación. Eso definitivamente funcionaría, dijo mi madre, sonando feliz, pero creo que deberíamos intentar algo un poco menos drástico. ¿Qué demonios estaban hablando? Sí, tienes razón, respondió mi padre. Intentaremos pensar en otra cosa. Escuché el sonido de un beso rápido. La cama crujió cuando mi padre se puso cómodo y luego no hubo más que respirar y entre cada respiración un eco resonante. Después de saber que estaban dormidos, salí silenciosamente de su habitación y regresé a la mía. Recostado en mi cama, traté de averiguar de qué podrían haber estado hablando. Al día siguiente decidí que me iba a esconder debajo de su cama otra vez y que no me volvería a dormir esta vez. Cuando llegué allí y finalmente se acostaron, nunca mencionaron nada fuera de lo común. Iba a resolver esto y no me importaba si tenía que arrastrarme allí cada noche hasta que pudiera descubrir qué estaba pasando. Solo necesitaba saberlo. Esto continuó durante casi una semana antes de que mencionaran algo relacionado con lo que era tan drástico. Siempre podríamos enviarlo a una escuela militar, dijo mi madre mientras hablaban en la habitación. Eso podría funcionar. Espera. ¿A dónde fueron mis hermanos? Sí, pero el único problema con eso es que cuando termine con la escuela simplemente lo enviarán de regreso, respondió mi padre. Lo sé, pero tenemos que hacer algo, dijo mi madre. Y sé que no quieres hacer nada tan drástico como lo que hicimos antes. Me gusta más que los demás. Escuché a mi padre suspirar profundamente. Sí, pero no podemos seguir haciendo esto, nos está agotando. Sentí que mi padre cambiaba su peso sobre mí.
Escucha, duerme un poco. Escuché el silbido de nuevo. Después de regresar a mi habitación, intenté reconstruir lo que había escuchado. Mis padres le hicieron algo a mis hermanos. No sé qué era, pero comenzaba a sentir que no se quedaron con mis abuelos como dijeron. Las siguientes noches transcurrieron sin incidentes y no mencionaron nada nuevo, pero algo extraño comenzó a suceder. Mis padres fueron amables conmigo. Los encontré a ambos mirándome con una sonrisa en sus rostros y sus ojos perdidos en un sueño. Se levantaban y abandonaban la habitación y me dejaban con una sensación espeluznante. Después de casi 2 semanas de esconderme en su habitación, todavía no tenía respuesta. Cuando llegué a casa de la escuela, me sorprendió ver una tarta de cumpleaños esperándome. Mis padres dijeron entonces: «¡Feliz 18 cumpleaños!». Estaba confundido. Mi cumpleaños era en 8 meses, y ellos lo sabían. Comencé a hacer preguntas, y me dijeron que olvidaron decirme que siempre había celebrado mi cumpleaños en la fecha equivocada. Estaba más que perturbado, y entonces vi llegar a un autobús militar. Mis padres me entregaron algunas bolsas y dijeron que me habían preparado esta sorpresa, que me iba a unir a una escuela militar. Dije que no iba, pero luego 2 hombres enormes salieron del autobús y vinieron a agarrarme adentro. Entonces corrí lo más rápido que pude por la calle sin mirar atrás. Corrí y corrí hasta que no pude correr más. Me senté en la acera y miré calle abajo en la dirección en la que venía. Nadie me seguía. Un coche pasó junto a mí y se detuvo a mi lado. Era un oficial de policía. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Podría haberle dicho que mis padres eran malvados y que planeaban deshacerse de mí como lo hicieron con mis hermanos, pero sabía que la policía creería a mis padres como lo hicieron la última vez. No sé lo que me pasó, pero también decidí huir de la policía. Sentí que todo el mundo estaba en mi contra, pero por supuesto la policía me atrapó. Me llevaron a la comisaría. Dijeron que estaba actuando sospechosamente porque me negaba a cooperar. Pero entonces querían llamar a mis padres para que vinieran a buscarme. Empecé a llorar rogándoles que no lo hicieran. Fue entonces cuando comencé a hablar. Les conté todo lo que sucedió conmigo, sobre mis hermanos que desaparecieron y que mis padres tenían todos los documentos falsos necesarios para salirse con la suya. Fue entonces cuando la policía decidió abrir una investigación secreta para ver qué estaban haciendo mis padres, y tuve que cooperar con ellos. La policía comenzó a buscar entre los registros de mis padres, y para mi sorpresa, los registros declararon que habían adoptado a 3 niños hace 17 años. Los nombres de los niños eran Jacob, Jasper y Eddie. Estaba confundido por un momento, pero luego comenzó a tener sentido. Estos muchachos éramos yo y mis 2 hermanos, pero estos no eran nuestros nombres. El oficial luego dijo que los 3 hermanos nacieron el mismo mes, lo cual fue súper extraño. Pensé que mi hermano y yo éramos de diferentes edades. ¿Por qué no nos han dicho que fuimos adoptados? ¿Y por qué cambiaron nuestros nombres y cumpleaños? Estaba desconcertado. Luego la policía me preguntó si podía ayudar y luego descubrí más. Fue entonces cuando me ofrecieron que volviera a la casa de mis padres y llevara un micrófono debajo de mi ropa. No dudé y dije que sí. Al día siguiente me puse el cable y llamé a la puerta de mis padres, mientras que un coche de policía encubierto esperaba afuera. Cuando mis padres abrieron la puerta se sorprendieron al verme. Entré y luego comencé a hacerles preguntas. Les dije que sabía sobre todo el asunto de la adopción, que mintieron sobre nuestras edades y nuestros nombres, y exigí que se aclararan. Ambos parecían sorprendidos de que hubiera descubierto todo esto, y por primera vez los vi perder la calma. Comenzaron a discutir entre ellos, que lo tenían todo bajo control hasta que fueron demasiado buenos conmigo. Los interrumpí y grité: «¡Solo decidme la verdad!». Fue entonces cuando mi padre, con su tono de enfado, comenzó a gritar: «Eres muy tonto por no haberlo sabido todo hasta ahora. Tus 2 hermanos lo sabían desde hace años». Luego me dijo con enfado que sí, fuimos adoptados. Y ellos solo nos adoptaron para obtener beneficios sociales e ingresos que su abogado había establecido. En realidad, han ganado $250,000. Su plan era dejarnos ir tan pronto como cumpliéramos 18 años sin exponer su adopción ilegal. Por eso, engañaron a uno de mis hermanos para que trabajara en el extranjero, después de que le enviaron un correo electrónico afirmando ser una empresa conocida. Y en cuanto a mi otro hermano, le mintieron y le dijeron que sus verdaderos padres eran millonarios que viven en Sudáfrica, y ahora él está allí buscándolos.
En cuanto a mí, el plan era enviarme al ejército y cortar todo contacto conmigo y mudarse a otro país. No podía creerlo. Me han estafado toda mi vida. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Quería salir de allí, pero fue entonces cuando mi padre gritó: «¿Dónde crees que vas con todos estos secretos? Pasarás un tiempo en el sótano». Y antes de darme cuenta, me agarró agresivamente. Mi supuesta madre comenzó a ayudarlo a mantenerme bajo control, pero fue entonces cuando la policía irrumpió y los detuvieron. Después de eso, ambos fueron encerrados y la policía cerró la investigación. Sin embargo, todavía estoy buscando a mis hermanos y espero encontrarlos algún día.